Hola, estimado Raimundo, buena noche. Buenas noches, profesor. ¿Cómo te encuentras? Bien, profesor, muchísimas gracias. Aquí al pendiente de su clase, profesor. Qué bueno, muchas gracias. Lo que acabamos de ver, Raimundo y los que nos sigan en la grabación, pues es parte de la cartelera que tenemos o tiene la universidad para este bimestre en los talleres del bienestar. Les voy a compartir al inicio, en esta ocasión, al inicio del curso, bueno, de la clase, en el chat lo van a encontrar como talleres de bienestar UTEL. Y les acabo de compartir el documento al cual pueden ingresar ustedes y podrán visualizarlo de la siguiente manera. Aquí está la agenda, aquí está la agenda, el enlace de Zoom que ustedes pueden tener también. ¿Ok? Entonces, aquí es donde los pueden visualizar, si ustedes lo requieren, para que ingresen. Eh, y aquí vamos a tener unas presentaciones de los talleres de bienestar que ustedes ya la pudieron ver en el video. Entonces, es un servicio que nos ofrece la universidad para que lo puedan tomar. ¿Queda claro, Raimundo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, pues, bienvenido Raimundo. Esperemos que conforme vayan pasando los minutos, otros compañeros se empiecen a agregar a la sesión y me dará mucho gusto recibirlos. Pues nuevamente muy buenas noches. El nombre de un servidor es José Yair Hernández Acosta y soy el docente titular de la materia Filosofía del Derecho en el grupo uno. En esta ocasión ya nos encontramos en la semana 3, por eso vamos a ver la unidad 3, que tiene por título Las terceras vías. Le doy la bienvenida a José, a Raimundo. Me da mucho gusto que nos estén acompañando en esta ocasión. Y pues en primer lugar, me gustaría escucharlos, Raimundo y José, ¿cómo van en la materia? Platíquenme. Por mi parte, profesor Raimundo, Sí, Raimundo. bastante bien, profesor, porque sus temas han sido muy comprensibles. Nos hemos auxiliado con los recursos que la universidad nos ofrece y aparte sus presentaciones, profesor. Entonces, complementando con esas dos actividades, pues vamos muy bien. En el caso particular, voy muy bien, la verdad, profesor. Muchas gracias, Raimundo. José, creo que José está inestable porque entra y sale, en ocasiones va manejando, pero bueno, esperemos que también esté yendo muy bien. Pues muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a todos y les comparto el orden del día de esta sesión. En primer lugar, pues tuvimos la bienvenida a los alumnos. A continuación, vamos a ver el objetivo de la sesión. Después estudiaremos y conoceremos los resultados de aprendizaje y las competencias de esta unidad 3 que lleva por título Las terceras vías. Después, un servidor hará la exposición del contenido temático de la unidad 3. Tendremos una actividad de reforzamiento del contenido de la Open Class. Vamos a tener la pregunta de investigación de la semana 3. Revisaremos las actividades de evaluación de la semana 3. Y por último, tendremos nuestra despedida. Si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta, algo en lo que deseen profundizar más, con gusto pueden intervenir y les cedemos el uso de la voz. ¿Queda claro, Raimundo? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Raimundo. Y bueno, el objetivo de nuestra sesión, lo que nos interesa en esta vez que nos vemos, pues será, en primer lugar, abordar el contenido temático de la unidad 3 que lleva por título Las terceras vías, y posteriormente compartirles a todos ustedes las actividades que tendrán que realizar durante esta tercera semana.
para que si existiera alguna duda, con gusto se las pueda yo aclarar. Bienvenido, Hugo César, buenas noches. Los resultados de aprendizaje de esta sesión tenemos dos. En primer lugar, vamos a identificar los valores que pueden incluirse en un sistema legal. Asimismo, reconocer los valores como criterios de determinación de la validez jurídica. Y la competencia que vamos a desarrollar en esta clase será la de analizar los valores que pueden figurar en un sistema legal a través de su existencia en el contenido de las leyes para determinar las terceras vías. Y pues como su nombre lo dice, esta unidad lleva por título las terceras vías y es lo que nos interesa estudiar. Y le pido de favor, Raimundo, si me apoyas a leer esta diapositiva, te lo agradecería mucho. Con gusto, profesor. Las terceras vías. Con este nombre se le conoce a las aproximaciones teóricas y propuestas políticas que sugieren un sistema económico mixto, capitalismo y socialismo. En la política rechazan la validez de las filosofías que promueven la profundización de la democracia y enfatizan el desarrollo tecnológico, la educación y los mecanismos de competencia regulada para obtener progreso, desarrollo económico y social, otros objetivos socioeconómicos políticos. Las terceras vías son descritas como una síntesis entre el capitalismo y el socialismo. Muy bien, muchas gracias, Raimundo. Sí, de Bueno, y nada. les estoy subrayando las ideas importantes de esta diapositiva. Y entonces nosotros cuando encontremos el término de terceras vías, pues hacen referencia, en primer lugar, a aproximaciones teóricas, esto hablando nosotros en cuestión de economía hacia las propuestas que buscan un sistema económico mixto, es decir, que se puede integrar tanto al capitalismo como al socialismo y tender un nuevo sistema económico basado en ellas dos. Es decir, que tome lo mejor de estos dos sistemas económicos. Ahora, en política, ¿qué podríamos entender nosotros como las terceras vías? Son aquellas teorías, ¿sí? O aquel pensamiento que rechaza la validez de las filosofías que promueven que para el desarrollo de la sociedad se tiene que tener una profundización, un avance democrático. Y dicen, no, no nos interesa profundizar en la democracia porque con eso no avanza la sociedad. Lo que sí hace que avance la sociedad es el desarrollo tecnológico, la educación, ¿sí? Y los mecanismos de competencia, ¿ok? Eso lo podríamos nosotros decir en política. Entonces, en política rechazamos las filosofías que promuevan profundizar la democracia. En cambio, lo que nosotros postulamos y queremos que se desarrolle será la tecnología y la educación. Y todo esto nos lleva a un desarrollo económico y social. ¿Ok? Y entonces podemos decir nosotros que las terceras vías serán descritas como una síntesis entre el capitalismo y el socialismo. Y entendemos ahora las terceras vías desde la economía y desde la política. Disculpe, profesor, ahí Mande, estaríamos Raimundo. hablando como un punto intermedio entre el socialismo y el capitalismo. Exactamente, Raimundo. Vamos a tomar lo mejor del capitalismo, vamos a tomar lo mejor del socialismo y proponemos un nuevo sistema económico, un sistema económico mixto. A partir de estas dos propuestas, obtenemos lo mejor. Gracias, profesor. De nada, Raimundo. Bueno, y vamos a continuar. Bueno, y aquí tenemos que recordar lo que hemos visto nosotros en otras clases o en las clases pasadas. Y tenemos que hablar acerca de el derecho natural. Y ya habíamos visto nosotros que
Viene la época medieval y en la época medieval nosotros reconocíamos el derecho natural, pero después de la época medieval nos encontramos con la modernidad y en la modernidad pues nos damos cuenta que el hombre es el centro del universo. Él es quien puede ordenar todo. Y con esto entra en una crisis el derecho natural. Ya no se le reconocía tanta validez al derecho natural. En cambio, ¿quién es quien se pone en la corona? El positivismo. ¿Y qué tendríamos nosotros que decir, recordamos ahora, del positivismo? Que no existen derechos naturales. No existen derechos naturales. El hombre no nace con derechos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos una serie de derechos que han sido creados por el legislador y se le dan al hombre, dependiendo de la sociedad en la que vive. Y bueno, empezamos a avanzar y llegamos a nosotros al año de 1945. Y en Europa, todo esto se da en Europa, está el nacionalsocialismo. Recordemos que países en Europa que entraron en la seducción del socialismo y pues en el socialismo se pretende una educación positivista, ¿ok? ¿Qué quiere decir el positivismo? Dejamos nosotros de lado toda esta área de las humanidades, ¿ok? No le interesan al positivismo, ¿ok? Y entonces no tenemos herramientas para interpretar al derecho. Entonces, solamente existe el derecho que hace el legislador. Se dejan a un lado los valores éticos, ¿ok? Y todo esto se hace para apoyar a un Estado totalitario. Entonces, en este contexto europeo donde está con fuerza el nacionalsocialismo, dejamos de lado todo esto de los valores éticos y vamos a crear todas las normas que ayuden a fortalecer el Estado totalitario. ¿Ok? Después va a venir el renacimiento y como su nombre indica, se trata de renacer. ¿Hacia qué es lo que quieren renacer? Pues el Renacimiento nos va a hablar sobre regresar, ver la mirada hacia los autores clásicos, hacia la época clásica, específicamente en dos culturas, como lo hemos visto en esta parte, hacia los romanos y hacia los griegos. ¿Ok? Entonces, regresar a esas culturas. Por eso se llama renacer. ¿Ok? Y en este contexto del renacimiento también renace el derecho natural. ¿Ok? Y dice, estábamos en una crisis moral. Entonces, ¿qué es lo que puede regresarnos o nos puede curar de esta crisis moral? Pues podría ser el regresar al derecho natural. ¿Ok? Pero pues los positivistas no lo quieren, ¿ok? No lo quieren. ¿Por qué? Porque recordemos que van a decir que se contamina el derecho, ¿ok? No tendríamos un derecho objetivo porque la moral va cambiando de una sociedad a otra y también va a cambiar de un tiempo a otro. Entonces no sería objetivo. Pero los defensores del derecho natural van a decir que no lo entendamos como una norma, como una moral, sino como una teoría moral. Es decir, que solamente busca encauzar el derecho para contribuir al bienestar del hombre, ¿ok? No imponerle al derecho cómo debe de regir a una sociedad, sino solamente dar luces de qué sería lo bueno para una sociedad, ¿sí? Y continuamos avanzando. Y así es como surge lo que conocemos como la Escuela Libre de Derecho, ¿sí? La Escuela Libre de Derecho. Y entonces, ¿qué podríamos nosotros hablar acerca de la Escuela Libre de Derecho? Pues la Escuela Libre de Derecho la podríamos considerar un método moderno de interpretación.
que va a surgir a partir de unir el positivismo con el naturalismo, igual que nosotros lo habíamos visto en diapositivas pasadas. Se logra un sincretismo, tomar lo mejor del positivismo y tomar lo mejor del naturalismo. ¿Para qué? Para tener una correcta interpretación del derecho. Ahora, ¿quién fue el padre de esta escuela o en quién se basan? Se basan en las sentencias de un personaje que se llama Paul MacNeil, ¿ok? Y ahora, entonces, él es quien inspira este modelo, ¿sí? ¿Y por qué lo inspira? Porque miren, en sus sentencias, ¿él qué hacía? Aplicaba el criterio de que la ley debe interpretarse de manera humana, ¿ok? Y el juez, ¿qué es lo que debe de guiar? La solidaridad humana. La norma, la ley, en ocasiones es muy fría. ¿Por qué decimos que es muy fría? Pues porque ella solamente ve la acción o el acto humano, ¿sí? Entre los elementos del derecho del delito, recuérdense que está el acto, la acción humana, solamente la ve, pero en ocasiones deja de lado la interpretación del contexto. ¿Ok? Por eso se debe de interpretar humanamente la ley y lo que debe de guiar al legislador al resolver un caso será el bien de la persona que se está juzgando, ¿ok? Pero no solamente de la que se juzga, sino también a la cual se le está haciendo justicia. Entonces, en síntesis, la escuela libre del derecho es un método moderno de interpretación que une al positivismo con el naturalismo y logra un sincretismo para obtener lo mejor de las dos. El padre de esta escuela es Paul MacNaught. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que decir acerca de la escuela libre del derecho? Tenemos que decir lo siguiente. Bueno, pues ahí hay un libro que es una compilación de las sentencias del juez McNaught, ¿ok? Que ha sido estudiado y pues nos ayuda a comprender esta teoría. Por favor, eh, le doy la bienvenida a Hugo César y también a Rafael. Hugo o Rafa, ¿quién me apoya a leer, por favor, este primer párrafo con sus dos puntos? Por favor, algunos de ustedes dos que me apoya a leer. Claro, no sé si me escuchan. Adelante, Rafael. Ok, se tienen dos tendencias hacia los principios que guían esta escuela. Ningún precepto plasmado en la legislación debe tener el carácter de obligatorio. Lo establecido en las leyes es una formulación provisional sin observancia impuesta al juez. Deberá ser abandonada en cada caso en que no condujera a una resolución justa e litigante. Deberá poder exigir del juzgador ese examen previo y busca ser el método para encontrar el derecho justo y deja el juzgador en libertad para buscarlo. Muy bien, muchas gracias, Rafael, muy amable. Entonces, Gracias a vamos ustedes. a tener nosotros dos tendencias en esta escuela. ¿Qué es lo que va a guiar a esta escuela? Pues, en primer lugar, diría que ningún precepto lo vamos a tomar como obligatorio. Y se acuerdan que el positivismo en clases pasadas nos decía que el único que podía hacer ley era el legislador y el único que podría interpretar es el órgano facultado para ello, en nuestro caso, la Suprema Corte de Justicia, a través de las jurisprudencias. Ah, bueno, pues acá, ¿qué es lo que dice esta Escuela Libre del Derecho? Pues que no, que también quien puede interpretar el derecho será el legislador. Si bien la norma le dirá una pauta hacia dónde debe dirigirse, esto lo puede abandonar el juez. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo conduce a no tener una resolución justa, ¿sí? Simplemente aplicar la ley por la ley.
cuando nosotros apliquemos la ley por la ley, pues seríamos legalistas totalmente, sin analizar el caso concreto que se esté litigando, ¿ok? Y por lo tanto, dice esta escuela, no hay que ser legalistas, sino que le tenemos que aplicar el toque humano, aplicarla a cada caso concreto. Y todo esto, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de tener un derecho justo, ¿ok? Un derecho justo. Y entonces el juzgador, el juez, tiene la libertad de buscar eso que es la justicia, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Rafael. Hugo, buenas noches. ¿Sí puede abrir su micrófono? ¿O está trabajando, va manejando? ¿Qué tal? Buenas noches. Hugo, buenas noches. Apóyame a terminar de leer esta diapositiva. Claro que sí. El derecho Gracias. libre surgió como una forma de interpretar la norma por medio de jurisprudencia de acuerdo al caso. Cuando surgían lagunas, el juez debía investigar para resolver cualquier conflicto que interpretaba en la comunidad. Y se daba cavidad al derecho natural. Al juez se le daba la libertad de dar su concepto para resolver y dictar las sentencias. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Adelante, Rafael. Como que Ah, eso es prácticamente ética personal, ¿no? Como que muchas Es, veces es ajá, ahora sí que el propio juzgador debe de saber si una sentencia es en cierta forma correcta. Muchas veces yo creo que los propios jueces cuando dictan sentencias saben que o es muy poco en una pensión alimenticia o sí. tiene o como que, pero no puede hacer nada o sí podría hacer algo en ese sentido en la vida actual, es mi pregunta. Exactamente, Rafael, pues para eso nos sirve esta materia, para preguntarnos si realmente se aplica esto o no se aplica. Mire, si nosotros vemos que si la sentencia no se apega a derecho, si la sentencia no se apega a derecho, pues la persona se puede inconformar, ¿no? Con la sentencia recibida. Pero ¿qué es lo que busca esto? Esto lo que busca Rafael es hacer más humano el derecho. Y por eso han venido nuevas interpretaciones. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, hay cosas que la ley no permite. La ley no permite. Pero entonces empiezan a surgir nuevos conceptos. Por ejemplo, un nuevo concepto y que va a la vanguardia en el derecho mexicano es el derecho al desarrollo de la libre personalidad. ¿Sí, Rafael? Si tú te das cuenta, nuestro estado no está permitido el uso de alguna sustancia llamada droga para el uso lúdico. ¿Sí o no, Rafael? Sí está permitido. Ahí estamos metidos en un gran problema porque en teoría solo es para ¿Sí? consumo personal. Por un lado, ¿Ah? son X cantidad de gramos, este, pero a lo que acaba de mencionar este profesor, lo veo un poquito, puede caer dentro del nivel de libertinaje, porque yo puedo ¿Mm? escudarme con el tema de que para mi libre expresión y pues no me Sí, bajan de ahí, yo puedo hacer lo que se me da la gana bajo esa misma historia, ¿no? Aunque me salga sí. de la ley, pues me voy a pegar a que estoy bajo mi derecho como un derecho individual, ¿no? Entonces ahí creo que ahí encontramos un camino complicado. Un camino complicado, Rafael, pero muy necesario desde mi personal punto de vista. Muy Ay, necesario. no, Porque, no, profesor. Yo no podría entender a alguien que ahora en un género se considera un pájaro o se considera mm, un perro y ujú. como tal está en su libre derecho de expresión y por el otro lado genera un cierto segmento completamente con valores completamente distintos y con lo que se les antoje ordenar, ¿no? Porque Ah, no no, hay un sí, claro, ordenamiento. claro, no, no, no.
No, 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 tampoco vamos a hacer que alguien tenga una identidad de caballo y se le respete, ¿no? Y ya después pongan ahí Po- su po- identidad de ser Podría caballo, ¿no? pelearlo, podría pelearlo, ¿no, profesor? Pues sí, yo quiero ser caballo, ¿por qué no? Y yo hago mis Sí, propias normas. entonces ahí, Rafa, es donde entra nuestra parte de derecho natural. A ver, ¿dónde está? Te lo voy. Mm, ¿Dónde dice? Aquí decía, daba cabida al derecho natural. ¿Queda claro, Rafa? Mira, aquí te lo subrayé. Daba cabida al derecho natural. Entonces tenemos que respetar esa parte del derecho natural. O sea, en la naturaleza hay hombres y mujeres. Solamente te puedes identificar con cualquiera de esos dos. La naturaleza no nos ha dado caballos. O sea, los caballos, buenas noches, Marta. Los caballos aún no tienen parte racional. Entonces, si te vas a esa parte, pues no tienes razón, ¿no? O sea, Pero tendrías parte ahí está, instintiva. No puedes estar en la pero, sociedad. pero ahí está el problema, profe. Hay los que se sienten de otro tipo de género. O Ah, sea, no, sí, pero la naturaleza no creo solamente que nos dio ya. dos. En las personas Pues sí, racionales solamente nos dio dos. pero ese es un poco, verlo un poco, bueno, pues sí, estoy completamente de acuerdo y coincido con esa forma de pensar. Pero dadas Sí, las cosas como están en este mundo tan extraño, la gente sí, está haciendo cosas muy raras. Y podrían sí. pelearlo, ¿eh? Podrían pelearlo, definitivamente sí, creo que es válido, ¿o Ok, no? pero entonces no, 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 porque la sociedad es creada por seres racionales. No hay sociedades de caballos, ¿no? Solamente hay sociedades de personas. Y las personas solamente hay hombres y mujeres, ¿no? O sea, en esa parte de identidad. Entonces ahí recurrimos al derecho natural. O sea, ¿cómo le voy a reconocer a esta persona que se sienta caballo que le pongan que es caballo? No, o sea, para empezar, derecho natural. Ni el medicamento del caballo te queda a ti. Por lo tanto, no te puedo tratar como caballo. ¿No, Rafa? Pero me falta poco para eso. No creo que no creo que en este año, pero en los próximos 5 años va a haber No. y sub. Sí, seguro, profe, ya, de veras, ya todo lo puedo creer ahora, ¿eh? No, mira, Rafa, yo creo que no, y va a imperar la razón, va a imperar la razón a esto, y te digo, hay conceptos importantes, por ejemplo, el concepto del libre desarrollo de la personalidad es un concepto a la vanguardia en la legislación mexicana, ¿ok? Y esto sí da cabida al derecho natural, a la parte de la autodeterminación, ¿ok? Autodeterminación. La persona cuenta y estableció una sociedad en la cual convive y comparte la mayoría de las normas, pero tal vez en una norma no está de acuerdo y eso no hace que nosotros la expulsemos de la sociedad. Al contrario, ¿no? Le tratamos de mostrar por qué es mejor que cumpla las normas que hemos establecido como sociedad. ¿Ok? Entonces, a eso voy, ¿no? Con esa parte de la despenalización de las drogas o ese permiso que se les da en ocasiones, ¿no? Con ese concepto del desarrollo libre de la personalidad. Hacia ahí iba. Pero, ¿qué va a pasar, Rafa? Pues entonces aquí dice que en ocasiones el derecho se queda corto porque él habla de situaciones particulares, no de generales. Perdón, habla de situaciones generales, no de particulares, porque si nosotros habláramos de cuestiones particulares, pues nuestra legislación sería muy amplia, ¿ok? Demasiado amplia. Y creo que no en esta situación en la que nos encontramos, Rafael, de la sociedad, pues no abarcaría todas, ¿no? Siempre surgiría una nueva. Por lo tanto, es normal que existan lagunas en esas normas, ¿ok? Pero el juez, de todos modos, tiene que resolver, ¿ok? Por lo tanto, puede él realizar una jurisprudencia, interpretar al derecho y cuando lo interprete, debe apremiar el sentido del derecho natural, ¿ok? Por lo tanto, en esta teoría libre de, en esta teoría de
la escuela libre de derecho, nosotros tenemos que ver que las sentencias que dicta el juez, ¿sí? Buscan ser humanas, aplicadas a un caso específico, comprenderlo, ¿ok? Y el juez tiene esa libertad de resolver y dictar sentencias apelando al derecho natural cuando el derecho positivo tenga algunas lagunas, ¿ok? Eso es lo que nos habla esta teoría, ¿ok? Déjenme borrar. Y vamos a continuar. Principios generales del derecho. Yo sé que ustedes los han escuchado en algunas ocasiones y sobre eso va a tratar nuestra actividad de reforzamiento de la sesión. ¿Quién me ayuda de favor a leer? Le doy la bienvenida a Marta, que se agregó con nosotros, a Marta, que se agregó con nosotros, todos los demás ya estaban. Adelante, Marta, apóyame a leer el primer párrafo, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas Los noches, principios Marta. generales del derecho son criterios o ideas fundamentales en un sistema jurídico determinado que se presenta en la forma concreta del aforismo y cuya eficacia como norma supletoria de la ley depende del reconocimiento expreso del legislador, de Piña. Ok, ok. El conocimiento expreso del legislador. Los principios generales del derecho, jóvenes, van a ser ideas fundamentales que van a regir todo un cuerpo normativo y se presentan en forma de aforismo. ¿Quién me puede decir qué es un aforismo? Bueno, para eso precisamente está esta herramienta en el aula virtual. Déjenme salir tantito de acá. Déjenme salir tantito de acá y miren, les voy a enseñar esto. Vamos a ir al aula virtual y ustedes ya tienen acá el asesor académico virtual. Aquí este robot. Le vamos a dar clic y entonces nosotros le vamos a preguntar, ¿qué es un aforismo? Y entonces el asesor académico virtual nos va a dar una respuesta. ¿Ustedes ya lo habían trabajado? ¿Ya habían utilizado el asesor académico virtual? Yo Sí, no, profesor. yo sí, profesor. Yo también. Sí, muy bien. Qué bueno que ya están familiarizados con la herramienta. Quienes no, se van a empezar a familiarizar y para que empecemos a utilizar eh, la inteligencia artificial. ¿Y qué podemos decir? Un aforismo es una expresión breve, concisa, que contiene una verdad o una observación aguda sobre la vida, la sociedad, la moral o cualquier otro tema. ¿Ok? Entonces es una expresión breve que contiene una verdad sobre algún aspecto de la vida. Y entonces los principios generales del derecho son eso, ¿no? Una verdad concreta acerca de la vida. Y ahora, los principios generales del derecho se pueden utilizar para dirimir alguna controversia legal, pero para que se puedan aplicar, deben de estar reconocidos por el legislador, ¿ok? Por el legislador. Óyeme a leer, por favor, Raimundo, los 3 puntos, por favor. Profesor, Mande. o sea que el decir que debe de estar reconocido por el legislador deben de ser ley. Deben de estar permitidos por el legislador. Y ahorita vamos a ver en el Estado mexicano donde el legislador dice que sí se pueden emplear los principios generales del derecho para resolver alguna cuestión legal. Gracias. De piña, De profe. nada, Marta. ¿Por qué ¿Mandé? dice de piña? ¿Por qué dice de piña? Ah, el autor. Es el autor.
Doctor de Ajá, Piña, ok. ¿sí? Ajá. Gracias. Voy a dar lectura. Adelante, Puntos, Rafael. voy a dar lectura, profesor. Sí. Raimundo, Puntos adelante. desta- sí, puntos destacados de los principios generales del derecho. Son materia y el contenido del que se vale el legislador para elaborar leyes. Aparecen como el complejo de ideas y creencias que forman el pensamiento jurídico de un pueblo en un momento determinado de la historia. Son las direcciones según las cuales se desarrollan las instituciones jurídicas. Muchas gracias, Raimundo. Entonces, vean, los principios generales del derecho van a ser un punto de partida de un sistema jurídico, ¿ok? Y entonces el legislador legisla a partir de ellos para elaborar leyes, ¿ok? Ahora, estos principios generales del derecho están inmersos en un pueblo, en nuestro pueblo, en un momento determinado de la historia. En ocasiones podría pasar que algún principio general del derecho ya no sea vigente. Hasta el momento no lo he encontrado en nuestra legislación, ¿ok? Los principios generales se han mantenido y nos sirve de base para seguir elaborando leyes y nos van a servir de directrices para que las instituciones jurídicas realicen su función. Y ahora, en el Estado mexicano, los principios generales del derecho se pueden emplear para resolver controversias legales. Y por eso les pido de favor, vayamos al artículo 14 de la Constitución. Por favor, abrimos la Constitución y vamos al artículo 14. ¿Ok? Me dicen quién ya lo tenga. Yo, profe. Adelante, Yo, Rafael. profe. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades por derechos sin ampliante. Con anterioridad al hecho. Ok. Déjame, léeme por favor esa parte que habla acerca de los principios generales del derecho. A ver, esa parte, ¿cuál sería? Porque más bien nadie puede ser privado de sus libertades. Sería esa parte, Aquí profesor. está. Ahí voy, permítame. Déjame borrar. Es que es un inciso de la parte del artículo, ¿no? Es, aquí lo tengo. Déjenme ampliarlo para que lo podamos ver todos. Rafael, le pido de favor me apoye a leer si lo logra visualizar. No, aquí, En los juicios del orden este, criminal, ¿esa? perdón, En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Exactamente. Okay. Entonces, en los juicios de orden civil, nosotros podemos seguir los principios generales del derecho cuando, cuando se necesite la interpretación de la ley. ¿Ok? Entonces, en el orden civil, la Constitución nos dice que sí podemos emplear nosotros los principios generales del derecho. ¿Ok? Pero claro, yo sé que queda la pregunta de cuáles son los principios generales del derecho, ¿no? Que es el meollo del asunto, pero ahorita por eso vamos a hacer una actividad, ¿ok? Pero los principios generales del derecho son aforismos que guían la elaboración de las leyes y también nos sirven para dirimir una controversia legal
en el ámbito específicamente civil cuando la ley tenga algunas lagunas. Norberto Bobbio van a decir que los principios generales del derecho sean clasificados por materia y Néstor de Buen Lozano pues no es tan partidario de aplicar los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque dice que no hay nada firme en ellos. Porque ya dijimos, la sociedad los puede tomar en una época y pueden cambiar a otra. ¿Ok? Ahora, vamos a tener en el siglo XX algo que siempre van a encontrar ustedes en filosofía del derecho a dos personajes, Hart y Watson. ¿Qué es lo que nos va a decir? Bueno, pues tenemos que tener el precedente de que, en el siglo XX, pues renace, ya dijimos, el derecho natural y se contrapone con el derecho positivo. ¿Ok? Se da un debate entre estas dos teorías y va a haber, por un lado, un inglés que se llama Hart y por el otro lado, un norteamericano que es Ronald Worthing. ¿Ok? Y en ellos se va a dar una disputa, una controversia por la relación que existe entre el derecho y la moral. Así también un poco nada más con el concepto de derecho, es decir, ¿qué entendemos nosotros por derecho? Y bueno, en primer lugar, vamos a tener a Hart, ¿sí? El inglés Hart, que él va a publicar un libro que se llama El concepto de derecho. Y en un capítulo de ese libro, que es el octavo, que se llama Formalismo y Escepticismo frente a las reglas, trata de dar una definición de derecho, pero desde la lingüística, ¿ok? Y la sociología. Y entonces él va a formular una teoría que se fundamenta en tres principios. La indeterminación del lenguaje. ¿Por qué habla de la indeterminación del lenguaje? Porque el lenguaje es una creación humana. Los seres humanos nos pusimos de acuerdo y dijimos que esto se va a llamar mouse, ¿no? Dijimos que esto se va a llamar mouse, pero no porque se tenga que llamar mouse, ¿no? Y así lo mismo pasa con el derecho, ¿ok? Indeterminación del lenguaje. El lenguaje es una creación humana por acuerdo social. ¿Ok? Dijimos que este se llama micrófono, pero podría haberse llamado cubrebocas si toda la sociedad se hubiera puesto de acuerdo, ¿cierto o falso? ¿Cierto, no? O sea, no, esto no tiene que llamarse cubrebocas, es un acuerdo social. Entonces, Lógico. ¿mande? Es lógico, las cosas se Sí, las ponemos todos, ¿no? exactamente, nos ponemos de acuerdo con un nombre y lo creamos. Y entonces, esta indeterminación del lenguaje también existe en el derecho. Ahora dice, el derecho tiene una estructura abierta, porque ya dijimos, no habla de casos particulares, habla de casos generales. Y entonces, la discrecionalidad judicial. Ahí a qué va la discrecionalidad judicial. Venimos arrastrando ya una historia, un avance de este desarrollo de filosofía del derecho y la discrecionalidad judicial habla sobre la posibilidad que tendrá el juez de dirimir una controversia, como ya lo hemos visto, acerca del humanismo. O sea, ¿qué tan humano puede ser la resolución que dé el juez? ¿Ok? ¿Qué tan discrecional puede ser el derecho? Y nosotros ya dijimos, ¿no? En el derecho penal, en el caso de México, pues no hay discrecionalidad. Todo se tiene que hacer conforme a derecho. En cambio, en el derecho civil, cuando exista una laguna y el juez eh, pueda basarse en un principio general del derecho, lo puede realizar. Entonces, tomando eso que hizo ¿Cuál Hart, sería un ejemplo? Profe, ¿un ejemplo de eso? ahorita vamos a la actividad, Rafa. Esa es la actividad. Precisamente, Rafa, ahorita vamos para allá. Me es importante Gracias, porque perdón. yo sé que ahorita la pregunta es, ¿cuáles son los principios generales del derecho, no? ¿Y cómo los voy a aplicar? Ah, bueno, pues yo sé y por eso está la actividad que trata de eso, Rafa. Ahorita lo platicamos, ¿sí? Mira,
Y entonces después de lo que hizo Hart, pues viene el norteamericano Ronald Dworkin, ¿sí? Que él hace una serie de artículos, él no publica el libro, ¿ok? Que él habla acerca de que realmente tiene que existir una relación entre el derecho y la moral. ¿Por qué? Pues porque cada sociedad va diciendo qué se permite y qué no se permite. La moral es lo que una sociedad toma como bueno o como valioso y va a cambiar de una sociedad a otra. Y siempre le pregunto a los jóvenes, Rafael, ¿usted con cuántas se ha casado? ¿Con cuántas se puede estar casado al mismo tiempo en México? Teoría, una. Práctica, No, polimatrimonios. teoría y ley. Teoría y Ah, ley, teoría y ley, una vez, una. una, una, exactamente. Pero si Pero usted creo que ya está fuera, cambiando de ley. Creo que ya está cambiando de ley de tres, ¿eh? Ya existe el no, no, poliamor, ya se está. Bueno, están también en eso. Pues, ¿qué quiere que le diga? Pues así es. sí, pero legal, una. Y entonces, Rafa, si tú fueras musulmán, ¿con cuántas te pudieras casar? Con las que pueda mantener. Exactamente. Entonces dice, ni en cada sociedad se ve bien, ¿no? Y lo reglamentan. Entonces, forzosamente, siempre existirá una relación entre el derecho y la moral. Y ahora, hay que definir, diferenciar entre reglas y principios. Regla es lo que tienes que hacer y un principio es una invitación a seguir. ¿Ok? Entonces, vemos nuevamente que le da Ronald Dworkin una mayor importancia al derecho positivo que al derecho natural. Si nosotros comparamos que el derecho positivo es regla y el derecho natural es principio. ¿Ok? Bueno, pues hasta ahí con estos dos señores que se ponen a discutir acerca de esto. Y ahora vamos a ver las teorías de la argumentación jurídica. ¿Por qué las tocamos? Porque dentro de la filosofía hay una rama de la filosofía que habla sobre la argumentación jurídica y esta ustedes ya la conocen y la han llevado en algunas materias, que es la lógica. ¿Ok? La lógica. Y es muy importante que hoy en día nosotros apliquemos la lógica. ¿Por qué? Porque el derecho, una parte del derecho, consiste en argumentar y saber aplicar las normas, ¿ok? Las leyes. Y un buen jurista tiene esa capacidad para emplear argumentos. Y si ustedes se dan cuenta, quienes ya hayan asistido a una etapa del juicio oral, pues el defensor, ¿no? También tiene que ser muy hábil a la hora de manejar sus argumentos. Bueno, cualquiera de las dos partes tiene que ser muy hábil para manejar sus argumentos y tratar de convencer al juez de que tiene la razón. Y entonces tenemos que decir nosotros que la argumentación jurídica es dar argumentos o razones en favor o en contra de una tesis. Y por ejemplo, en el derecho penal, pues una tesis principal es culpable. ¿Y por qué? Tas. Es inocente porque tal. O se le tiene que aplicar esta medida precautoria por tal y tal razón. ¿Ok? Entonces, en eso consiste la argumentación jurídica, dar razones a favor o en contra de una tesis. Una tesis puede ser positiva o negativa, ¿ok? Una afirmación o una negación. Y ahora también con la argumentación jurídica puedo rebatir, ¿sí? Puedo rebatir lo que mi contraparte me esté diciendo. Ahora, la argumentación jurídica tiene un peso en la elaboración de las leyes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la fase prelegislativa y en la fase legislativa, por eso pongo aquí a esta señora, porque en la fase prelegislativa y la fase legislativa, cada uno de los grupos políticos, ¿no? Van a dar sus posturas, sus puntos a favor o en contra de tal situación. Ahora tuvimos la reforma del Poder Judicial y entonces en esta fase prelegislativa y legislativa, cada uno de los actores políticos pues dio sus puntos de vista a favor o en contra, tratando de convencer o persuadir a la otra parte
de unirse a ellos. Adelante, Rafael. Cuando existe en un momento dado, como abogados tenemos que defender dos cosas. Primero, lo que fue, el hecho cómo fue y los procedimientos, cómo se hicieron. En un caso, por ejemplo, en un juicio, cuando existe cierta, lo mató y todo lo que sabemos. Pero de todas maneras, si en el procedimiento hubo una cierta, que se pasaron una etapa o se excedió de tiempo o algo en el procedimiento, es donde tendríamos que atacar ese momento. Mi pregunta es esta. Cuando ya estamos en un juicio oral y en el tema de estar defendiendo a la persona, desde el principio, el punto debe de Se le ser corta, la se le corta. violación al principio. No le oigo nada, Rafa. A ver, ¿Ya me oyen? ¿Me ahí ya oyen? te oímos mejor. ¿Te oímos mejor? Mi pregunta es esta. En un procedimiento como tal, tendremos que defender desde el principio que el procedimiento estuvo mal en un juicio oral, que el Sí, procedimiento debió eso. a ver, como es tan corto el procedimiento oral, nos dan muy poco tiempo y es una resolución muy rápida. Entonces, Ujú, nosotros no tendríamos que atacar el procedimiento desde el principio, ujú, aunque el que está, la contraparte como tal va a decir que sí, que lo pescaron y todo, sí, pero yo creo que existe una violación al derecho del señor porque lo presaron y no le dieron el tiempo suficiente para rendir la declaración o se pasaron del ujú. tiempo suficiente para rendir declaración. Mi pregunta, ¿en qué etapa del juicio se debe de alegar eso? Perdón que me salga del tema, pero ¿en qué Sí, etapa? O en la primera, si tú vas a la detención, ¿no? Es en la primera, ¿ok? sea, En desde la el primera juicio, etapa. desde el abogado, desde el que es el primero, desde ahí le tengo que decir que ya Sí, incurre. sí, sí. Ok, Desde que se habla de la legalidad, ¿ok? De la ahí legalidad de ya, la detención, ahí ya. y de todas maneras, aunque el otro, la contraparte eche todo un rollo, a mí no me debe de importar porque yo me No, apego a lo que es, en cierta forma, la legalidad, ¿no? De la detención. exactamente. Sí, y de Y el, ahí en cada etapa de del proceso, pues tienes que ver que se cumple realmente lo que dice la ley. No, pero por ejemplo, me estás hablando de que, por ejemplo, no le dieron sus derechos, ¿no? Entonces ahí vas sí, a la legalidad de ese de la primer acto, detención ¿no? Exactamente. del juez de Desde la, control. O sea, eso lo veo directo con el exactamente, en la juez de etapa de control juez de control. Exactamente. y le Sí. digo que hubo una ilegalidad al momento de haberlo detenido. Exactamente. Y entonces, por lo tanto, es ilegal la detención, Y porque cuando, no se cumple el proceso. y cuando continúa el procedimiento, perdón, cuando continúa el procedimiento, ahí es donde el juez debe decir, pues sí, el señor tenía razón porque desde el principio lo dijo que no fue legal la detención. Exactamente, pero entonces ya no puedes seguir. O sea, ya no puedes pasar a la otra etapa. Si la primera la hice mal, Ya ¿qué no tiene que hacer? continuaría. Dejarlo libre. Ya no continúa, lo tiene que dejar libre. O sea, ahí el juez desecha en un momento dado los otros alegatos. Sí, pues por ejemplo, puede ser culpable, ¿no? Realmente mató, ¿no? Realmente robó. Pero pues si no hice bien la primera parte, que fue la detención, ¿no? La privación de la libertad, no le leí sus derechos, no le permití la comunicación, ¿no? Entonces No ahí se demostré. desecha. Perdón Sí, que lo interrumpa, pero sí me quedé con la duda porque pues entonces es que son tan cortos estos procedimientos que cualquier pues lo dejamos pasar y ya perdimos el juicio. sí, sí, no, pero no va a pasar. Eso no O- pasa, ¿no? O sea, no va a pasar porque no puedes continuar a la otra etapa si estuvo mal la primera, ¿ok? Ok, Pero a ti como abogado discúlpeme. te toca examinar muy bien eso para decir en qué estuvo mal. Bueno, y entonces aquí, por ejemplo, le estábamos hablando de la elaboración de las leyes. Los legisladores tienen que dar razones a favor, razones en contra del por qué se tiene que legislar de tal o cual manera. Ahora, cuando nosotros aplicamos las leyes, ¿no? Por ejemplo, el juez para resolver un caso, también tiene que argumentar. Y entonces, en una sentencia hay una argumentación jurídica, ¿no? Donde el juez va dando esta parte de decir, por este dato de prueba, por esto y fulanito de tal argumentó esto, por lo tanto,
la sentencia es tal, no, si es culpable, no es culpable. Ahora, y la dogmática jurídica, ¿ok? También aplica esto de la argumentación jurídica porque dice que, déjenme ver esto, suministra criterios para la producción del derecho en diversas circunstancias para la aplicación del derecho, organizándolo o sistematizándolo un sector a un ordenamiento jurídico. Déjenme borrar. ¿Ok? Entonces, la argumentación jurídica forma parte de una rama de la filosofía que se llama lógica y esta nos sirve para defender o ir en contra de una tesis, ¿ok? O rebatir una tesis. La argumentación jurídica, ya les dije, va a tratar de que nos acepten el argumento que nosotros estamos proponiendo, pero también va a buscar la verdad y también propone la creación de interpretaciones como argumentos. Esta creación se ha realizado por diversos métodos. Algunos de los métodos que emplea es la hermenéutica. Y ya dijimos que la hermenéutica en la clase pasada consiste en el arte de interpretar los textos jurídicos, la retórica que nos enseña a hablar en público, la dialéctica, sí, que es la parte de la filosofía que se ocupa del razonamiento y de las leyes de este, es decir, cómo es que razonamos, las formas y las maneras en las cuales nos tenemos que expresar. Y por último, la lógica, que es la capacidad de los seres humanos para tener un pensamiento razonado. Ahora, vamos ya a terminar esta parte de exposición y tenemos que hablar de los valores. ¿Quién me apoya a leer, por favor, esta diapositiva? Quien guste puede leerla. ¿Quién la lee? Yo ya hablé mucho, profe, ahora le toca a alguien más. Sí, Rafael, Hugo o Raimundo o Marta. ¿Quién la lee? Yo, profesor. Adelante, Marta. La investigación de valores. Los valores en el derecho se consideran dentro de todo ordenamiento jurídico. Son proyecciones de la conciencia del ser humano al mundo externo y representan determinadas condiciones sociales e históricas. A lo largo de la historia sobre los valores se han dado tres posiciones. La objetivista sostiene que los valores son absolutos, eternos e inmutables, sin que dependan de la experiencia humana. La subjetivista, que reduce los valores al plano de los deseos o intereses de los individuos. La intersubjetivista o discursiva indica que los valores son el resultado de la racionalidad práctica y que se llega a ellos mediante el consenso racional de los seres humanos que convienen en una sociedad abierta y democrática. Muchas gracias, Marta. Y entonces tenemos que decir nosotros que los valores están adentro de nosotros y los exteriorizamos por medio de nuestra conducta. Por ejemplo, si yo digo que un valor es la honestidad, lo exteriorizo siendo honesto, ¿no? O sea, entonces eso hace referencia a que están adentro y nosotros los exteriorizamos, ¿ok? Ahora, van a variar de acuerdo a las condiciones sociales y las condiciones históricas. Aquí en México puede darse valor a la monogamia, como ya les había dicho, ¿no? Y en algunos países árabes se le da valor a la poligamia, ¿ok? Y también a las condiciones históricas. Por ejemplo, antes era mal visto, como decía el compañero Rafa, que dos personas del mismo sexo contrajeran matrimonio. Hoy en día ya no es mal visto. Y ahora dicen, ¿de dónde nacen los valores? Pues hay una teoría objetivista que dice que los valores están afuera de nosotros, son objetivos. ¿Sí? Esos están ahí, son eternos. Siempre será algo valioso la honestidad. No depende de que tú lo quieras o no, es algo objetivo. En cambio, tenemos la teoría subjetivista
que va a decir que los valores tienen valor si a ti te sirven, si a ti te interesan. Entonces, por ejemplo, la honestidad no es un valor absoluto. Quien le da valor soy yo, pero como puedo darle valor hoy, se lo puedo quitar el día de mañana. Y en cambio, la teoría intersubjetivista o discursiva nos va a decir que los valores son valores porque nos hemos reunido toda la sociedad y hemos dicho que eso es valioso. ¿Ok? Intersubjetivista. Confrontamos y decimos, tal acción, tal conducta es valiosa. Por lo tanto, lo tenemos que respetar en la sociedad. Ahora, para la filosofía moderna, los valores tienen un fundamento racional y empírico. Es decir, en la cabeza nos damos cuenta que es algo que debe ser valioso y nos damos cuenta en la práctica también que es bueno seguirlos. No porque algo metafísico, por ejemplo, ya un Dios, ¿sí? Me diga que es bueno y lo fundamente, ¿ok? Sino que se fundamentan en el consenso racional. Todos nosotros, como seres pensantes e inteligentes, nos damos cuenta que es algo valioso, ¿ok? Y lo podemos discutir porque somos una sociedad abierta y democrática. ¿Ok? Lo podemos discutir, un pensamiento intersubjetivo. ¿Ok? Quiero saber si hasta este momento ha quedado todo claro, jóvenes, o hay algo para que pasemos a nuestra actividad de reforzamiento. Y ahora sí, veamos los principios generales del derecho. Pasamos a los principios generales del derecho. Muy bien. Entonces, ahora vamos, les voy a compartir. Miren, vamos a leer, por favor, Marta, apóyame a leer esta diapositiva. Sí, profesor. Ejercicio con, ¿qué es? AAB. Asesor académico virtual. Ándele, con ese, con el asesor académico virtual. Ingresa al aula virtual y con ayuda del asesor académico virtual investiga un principio general del derecho. Asimismo, pídele que te dé un ejemplo del principio general que elegiste. A continuación, ingresa a Miro. Elige un participante y coloca tu nombre y escribe en él la idea 1, el principio general del derecho que elegiste, y en idea 2 coloca el ejemplo que nos platicarás. Muy bien, gracias, Marta. Entonces, ahorita les voy a compartir la pizarra de Miro. Te lo voy a poner aquí, compartir. Y entonces, copiar enlace. Y ahora me voy aquí al chat, y les voy a poner Miro. Y ahí está el enlace en el chat. ¿Ok? Ahí ya lo tienen. ¿Sí? Por favor, ingresen. Y también tenemos que ingresar. Muy bien, ¿sí pueden ingresar? Ustedes me dicen si pueden ingresar. Yo estoy bajando la aplicación, profesor. No la tenía Ah, descargada. pero también desde el navegador podía haber ingresado. Pero bueno, está bien, descargue la aplicación. Los demás, Hugo, Rafa, Raimundo.
No, profesor, no, yo no puedo accesar. No puede accesar. ¿Qué le dice Raimundo? Pues me abre un cuadro, pero nada más ahí como que lo está buscando, pero nada más ahí queda. Ah, tóquelo, tóquelo. Sí, ya lo toqué, profesor, pero no abre. No, muy bien. Los demás, miren, ya aquí tengo Rafael Vargas, ya se pudo agregar. Rafael, agarra el nombre de participante uno y pon tu nombre, por favor, en el post-it uno. No me ¿Mande, deja Rafa? pescarlo, profe. No me deja No, pescarlo. No no me te- deja tocar. No. A ver, déjeme ver si ya lo pude pescar. A ver, No. Por no te más de deja que lo trate pescarlo. de. No. Ok, bueno, se les va a quedar eso de tarea, pero entonces vamos a pasar a, al aula virtual, ¿ok? Y entonces al asesor académico virtual lo abrimos y entonces le preguntamos en primer lugar al asesor académico virtual cuáles son los principios generales del derecho, ¿ok? Pregúntenle al asesor académico virtual cuáles son los principios generales del derecho. Acuérdense, aquí les va a aparecer como el robot, abren el robot y entonces le preguntamos cuáles son los principios generales del derecho. Entonces le preguntamos cuáles son los principios generales del derecho y el asesor académico virtual ahí te empieza a enumerar los principios generales del derecho, Rafael. Y Rafael, Hugo, Marta y Raimundo. Entonces ahí el asesor académico virtual nos va a decir algunos principios generales del derecho. Los van a leer bien y ahora le van a preguntar un ejemplo sobre algún principio general del derecho. Por ejemplo, el principio de autonomía de la voluntad, el principio de la irretroactividad de la ley, el principio de la igualdad. Entonces, pregúntenle un ejemplo sobre alguno y ahorita tenemos, ¿qué les parece? 5 minutitos máximo en lo que hacen eso y me lo platican. Sí, nos lo platican aquí a la clase para que conozcamos un poquito más acerca de los principios generales del derecho. Sí, Rafa, ahí se aclara un poquito más su duda que tenía Sí, acerca de los principios. sí, lo estoy intentando, profe. No, pues ahí está fácil, háganlo. A esto lo hago con la finalidad de que ustedes se den cuenta que cuentan con esta herramienta y la pueden emplear para sus clases, ¿ok? Para sus Yo ya lo he actividades usado, también. profesor. Perdón, Muy profesor, yo ya bien. lo he usado. ¿Sí, Raimundo? Sí, ya lo he Entonces, usado. Sí. perfecto, perfecto, Raimundo. Ahora pregúntale de los principios generales del derecho y que te dé un ejemplo de uno, ¿sale? Para que ahorita me lo platiques. Me dices cuando ya hayas terminado para que nos lo compartas a la clase.
Ustedes me dicen si alguien ya terminó y nos lo platica. Pues, profe, no sé si yo ya lo terminé, pero Adelante, Rafael. es el ¿Qué? principio de proporcionalidad. ¿De qué? Las medidas tomadas por la autoridad deben ser proporcionales al fin que se persigue. ¿Mm? ¿Qué ejemplo te da de ese principio? Pues que debe de ser proporcional un ejemplo sería una persona que roba un coche y no lo ¿Mm? voy a lo voy a condenar a muerte, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos un principio general del derecho, la proporcionalidad. ¿Ok? Sí, que es injusto el aplicar algo cuando el delito no es grave, no es suficientemente grave para aplicar una sanción tan drástica, ¿no? Exactamente. Muy bien. Gracias, Rafael. Marta, Hugo, ¿alguno de ustedes ya terminó? Sí, profesor, yo escogí el principio de la autonomía de la voluntad, que es cuando reconoce la libertad de las personas para establecer acuerdos y contratos válidos. Ok. ¿Qué ejemplo te Entonces, dio, Marta? me dio el ejemplo, a ver, permítame. Sí. Sí, como tengo en mi celular se me complica un poco. De las Ok. personas pueden hacer todo lo que no esté expresamente prohibido. Muy bien. Entonces, ahí de la autonomía, las personas deciden hacer todo lo que no esté prohibido. O sea, es autónoma, tiene esa capacidad de decidir hacerlo. Muy bien, Marta. Y Hugo, no sé si puede abrir su micrófono, haya terminado la actividad. Yo creo que Hugo está ocupado, pero en cuanto pueda, puede compartirnos también su ejemplo. Bueno, pues ahí con el asesor académico virtual podemos seguir profundizando un poco más acerca de los principios generales del derecho. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a pasar a la pregunta de investigación de la semana. Leemos, por favor, Rafael, la pregunta. Claro que sí, profe. Pregunta de investigación, semana número 3. ¿Cómo influyen las teorías sobre argumentación jurídica, dialéctica, lógica, retórica y hermenéutica en la interpretación y aplicación de los principios generales del derecho? Muy bien. Entonces van a tener que trabajar con el asesor académico virtual para que les hable un poco más acerca de los principios generales del derecho y profundizar también en la argumentación jurídica. ¿Ok? ¿Cómo nos ayudan, sí, a interpretarlos y aplicarlos? ¿Ok? Ahora les voy a compartir de una vez la presentación. Compartir. Cualquier persona puede ver, copiar y en el chat les voy a poner ahí presentación de la Open Class. Y ahí está el enlace para que lo puedan ver. ¿Por qué? Miren, entonces ya aquí le van a dar, dice, descarga el formato de la pregunta de investigación, le dan clic acá y automáticamente los dirige a dónde está el archivo de la pregunta. Y bueno, para que sepan, le van a dar archivo, le van a dar descargar y le van a poner como formato Word. ¿Ok? Y entonces ya van a tener ustedes esto y contestan la pregunta, fundamentan su respuesta y la referencia bibliográfica la ponemos aquí. Y recordamos que esto lo tenemos que entregar nosotros en el apartado de puntos extra. ¿Ok? Aquí donde dice actividades de puntos extra, lo cargan al final. ¿Ok? Ahí lo pueden cargar. Bueno, ya que tenemos la pregunta de investigación, vamos ahora a pasar a las actividades que tienen que realizar. Miren,
Aún seguimos trabajando para los compañeros de exámenes, aún seguimos trabajando el primer examen quincenal, ¿ok? Eh, el primer examen quincenal en primera vuelta. La segunda vuelta va a abrir el 20 de septiembre. Las personas que hayan obtenido menos de 8 en la primera vuelta o bien no lo pudieron contestar, se van a ir acá y los va a dirigir a la segunda vuelta. Pero esto es a partir del 20 de septiembre, ¿ok? Entonces, en unos días aperturará. Si no, todavía pueden contestarlo en primera vuelta. Para los alumnos de la modalidad de actividades, vamos a contestar el foro 2 en la primera etapa. Le damos clic acá y nos vamos al foro y ya aquí está publicado el foro 2. Hay que realizar nuestra aportación y contestar, retroalimentar la aportación de mínimo 2 de los compañeros. Los compañeros que estén en la modalidad ejecutiva están contestando el primer examen quincenal en segunda vuelta a partir del 20 de septiembre. Igual abre para ellos la segunda vuelta. Los compañeros que están en la modalidad de trabajo final, pues solamente tienen que revisar el contenido de esta semana. Para Profe, todos. perdón la pregunta. ¿La ejecutiva cuál es? La de que tienen ya conocimientos previos, ¿verdad? Sí, y automáticamente la universidad lo da. Ella da esa modalidad. Ok, Es muy parecida a la modalidad de exámenes. ¿Sí? ok, ¿Sí? Bueno. gracias. Ahora, para todos los estudiantes, contesta el autocalificable de la semana 3. Entonces le vamos a dar clic acá, leemos nuestras diapositivas y contestamos el autocalificable de la semana 3. ¿Ok? Ahí ya lo pueden contestar. ¿Qué tenemos que hacer también? La pregunta de investigación se entrega en este apartado, le dan clic y ya los manda ahí donde les enseñé que lo cargan. También descargan la pregunta de investigación de la semana 2. Ahí tengo que modificarle. Semana 3. ¿Ok? Ahí la descargan. Y la evidencia de aprendizaje, seguimos trabajando la evidencia de aprendizaje de la semana 1 y 2. Le damos clic acá, clic acá, y les descarga automáticamente la evidencia de aprendizaje. La abrimos y la entregamos en el apartado de puntos extra. Recuerden que si entregamos las 5 actividades de puntos extra y, y las hacemos bien, podemos sumar hasta 2 puntos a nuestra calificación final. Y esto trata de las primeras 2 clases, la Open Class 1 y la Open Class 2. Con eso contestan esta evidencia de aprendizaje y el primer examen quincenal. ¿Ok? Estas son las actividades que tenemos que realizar esta semana. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Profesor, disculpe, Mande. ¿me puede decir cuándo vence el examen de las primeras 2 semanas, por favor? Permítame tantito, vamos a checarlo directamente en la plataforma. Nos vamos a accesos directos, nos vamos a exámenes y voy a abrir el examen de la semana 1. Cierra el jueves 19 de septiembre a las 23:55, Marta. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y entonces por eso, a partir del 20 abre la segunda vuelta. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Todo bien, gracias, profe. Todo bien. Muy bien. Pues entonces, aquí está la bibliografía. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes esta noche y la próxima semana espero me puedan acompañar nuevamente. Me dará mucho gusto verlos. Gracias, ¿Sí? profe. Buenas noches. Buenas noches. Descansen y vamos a trabajar. Cuídense.